Nuestra invitada de hoy es profesora y traductora de francés. Cursó la licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad Nacional del Nordeste. Es docente del profesorado de francés en el Instituto Josefina Comte. Fue vicerrectora de la institución entre 2009 y 2016. Además, se desempeñó como perito judicial. Es librera, propietaria de la librería Capítulo 1, que acaba de cumplir 25 años de trayectoria en la provincia de Corrientes. Nos visita hoy Susana Canevaro. Bueno, Susana, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a vos por tenerme en cuenta. Por favor, ¿quién es Susana Canevaro? Si vos te tuvieras que definir, ¿quién sos? Creo que soy una mujer inquieta, inconforme, en el sentido de siempre busco más respuestas, con ganas de ir siempre tras mi deseo, y por esa misma razón mi camino me lleva, creo que en el mismo sentido, porque mi deseo es hacer lo que hago. Y ahí, en eso, supongo que te estás refiriendo a los libros, ¿no? En este caso, porque sí. haces Ahora otras cosas también. Caso, sí. O en todo caso ahí, los libros te dan por ahí esa posibilidad de expandir conocimiento, claro. Respuestas tal vez. Claro, sí, el mundo de los libros es infinito casi, ¿no? Lo que más se acerca al infinito, me parece, claro. A esta altura. O por lo menos para nosotros que somos finitos y tenemos un corto trayecto, la posibilidad y la imposibilidad de abarcar todas las lecturas que quisiéramos es casi un infinito. Me hiciste acordar incluso de un libro que es uno de los más vendidos en el último tiempo, sí. Uno de los libros más importantes que se escribió, y que es El infinito en un junco, ¿no? Exacto. Porque ese título condensa todo eso, ¿no? Es decir, en una hoja está el infinito. Exacto. Pero vos sos profesora y traductora de francés, trabajaste mucho con esa lengua. Exacto. ¿Por qué el francés? Bueno, la historia empezó, creo que cuando era chica. Mi padre amaba el francés también, como yo. Y a mí me fascinaban las películas de la época, las de Leslie Caron, Gigi, por ejemplo, o como películas como esas. Y teníamos en ese momento, bueno, la Alianza Francesa quedaba justo en la otra cuadra de donde estamos ahora, por la calle Mendoza, aquí en la otra cuadra. Y entonces empecé a los 10 años a estudiar la lengua aparte, siempre me gustó jugar con los sonidos. Teníamos un manual en la escuela primaria que se llamaba Lengua y Habla, y a mí me gustaba siempre decir las poesías que estaban ahí, y me aprendía todo. También me encanta la gramática, entonces era jugar con eso, jugar con los sonidos, y a través de eso también llegar a la lengua que me gustó. Y el francés además era una lengua, en algún momento fue la lengua de la cultura, digamos, básicamente, y también la currícula escolar tenía mucha preponderancia el francés más que el inglés. Después eso me parece que se revirtió un poco, ¿no? Sí, en la historia de Corrientes el francés ocupó un lugar muy importante. De hecho, la Alianza Francesa, que era la institución que reunía a todos los correntinos que tenían ganas de estudiar la lengua, estudiaban la cultura, porque en francés en particular, no solo, como bien dijiste, se enseñaba la lengua, sino también la cultura francesa, en un momento francófona, se llamó después porque abarcaba todos los países donde se habla francés. Así es que... Y bueno, muchos años con la docencia, pero si mal no tengo entendido, también trabajaste como traductora, incluso creo que como perito judicial. Exacto. Con el francés. Así es. Y ahí, para no irnos tan por las ramas, aparece una figura, digamos la figura de la traducción, ¿no? Sí. Que es una figura que se discute mucho en función de cierta autoría, digamos, ¿no? Porque la traducción como una nueva autoría o como una... ¿Qué es para vos la traducción? Bueno, hay una vieja frase en italiano que es traduttore traditore, como traductor traidor.
Y eso creo que muchas veces se da de esa forma, digamos, como una traición al autor, pero es mucho más difícil cuando se trata de traducir textos de autores que ya no están. Claro. Es mucho más posible acercarse a la intención primera del autor cuando éste está todavía con nosotros. Claro, digamos. y puede ayudarte, digamos. Claro, y puede colaborar. Por eso, más que la traducción es fascinante porque te lleva a muchos campos, a la lingüística, a la filología, casi a la hermenéutica, si se podría decir. Claro. Pero en cuanto al campo de la interpretación, es mucho más fluido, puesto que se da en el habla y tenés digamos, a quien interpretás cerca tuyo, con lo cual claro. se genera una empatía, además muy interesante, ¿no? Muchas veces, a veces no. Me ha tocado casos en los que era muy difícil interpretar, por ejemplo, en medicina, se hace cuando hay realmente un lazo con el... Casi increíble eso que se produce, ¿no? Porque también se genera confianza. Claro, claro. Incluso recuerdo ahora, ya que lo mencionás así, hay una película que se llama El Intérprete, sí. donde está puesto el énfasis en la precisión cuando se trata de cuestiones de Estado, claro. que si está mal hecho, claro. Eso puede generar muchos conflictos, ¿no? Exactamente. Por eso es mucho más agradable y menos estresante el campo de la traducción de temas técnicos. Claro. Me ha tocado en temas de agricultura, por ejemplo, o en medicina incluso, pero el tema judicial es mucho más complicado, el tema claro. sí, político obviamente también. ¿Y en el caso judicial te tocó hacer traducción inmediata, digamos? No. ¿Con documentos? No, siempre traducción con documentos, en general documentos como certificaciones y cosas por el estilo. Pero acá estamos con la Susana Librera. Sí. En abril de 2015 fuiste la librera del año según la Fundación El Libro. ¿Qué fue eso para vos? Bueno, recuerdo exactamente el día en que me avisaron de que había sido... Fue totalmente inesperado para mí. ¿Cómo fue eso? Porque la librería es bastante artesanal, con lo cual estaba yo muy lejos de ser la librera del año. Nunca ni siquiera lo pensé. Claro, ¿no? Claro. Así es que cuando me tocó ir a recibir el premio, que me fue anunciado por el representante de una de las editoriales que me contactó, bueno, me acerqué al escenario, yo ni tenía idea porque nunca había asistido, si bien me habían invitado como a todos los demás libreros todos los años en la feria, ahí está el acto de entrega de esos premios al librero del año, al editor del año, al representante de editoriales, ¿no? Pero yo nunca había asistido, con lo cual, bueno, pensé que tenía algún momento para meter mi bocadillo y me lancé contra el mercado, contra las multinacionales y algunos supongo, en la primera fila eran que veía yo que había cara de desconcierto y los libreros independientes atrás, que después me saludaron, aplaudían, ¿no? Claro. Bueno, hay una tensión siempre ahí, ¿no? Con sí, ese seguramente. Tu nombre está asociado claramente a capítulo 1, de eso estamos hablando, ¿no? Que desde el 11 de mayo de 1998 presta un servicio a la comunidad justo a unos momentos, un año antes de una feroz crisis. Nació en La Rioja 712, 706. Después 706, no sé si después tuvo otro lugar, ahora está por la calle Pellegrini. Sí. Fue una iniciativa familiar, según tengo entendido al principio, después te quedaste sola. Si volvemos esa cantidad de tiempo que ha pasado, ¿qué recuerdo tenés de ese camino, digamos, de esa aventura de poner una librería, como la tuya además? Sí. Bueno, la génesis creo que estuvo, como hace unos días le contaba a Mariela Mioni, en mi análisis. Estaba haciendo análisis cuando dije, bueno, algo más quería hacer, más que ser docente. Quería encontrar otro contacto con los libros que tanto me gustan. Y bueno, el lugar más cómodo para mí era la biblioteca de la escuela normal, donde hice toda mi
toda mi escolaridad la hice ahí. Así es que fue el momento, se lo comenté a mi cuñada en ese momento, a Teresa Belenda, y con ella estuvo contenta con la iniciativa y bueno, así nos largamos. Tenía yo unos pesitos ahorrados y bueno, fue un lugar muy chiquitito. Después nos trasladamos frente al Colegio San José y ahí, bueno, fue la crisis del 99, luego la 2001 y en ese lapso me quedé sola al frente y bueno, contra viento y marea, como se dice. Y creo que en el balance siempre es a favor en el sentido de no comercialmente hablando, claro, ni empresarialmente hablando, sino con la enorme cantidad de gente, de lectores, de familias, padres, hijos, abuelos que hoy me saludan, personas que me dicen haber estado desde el principio acompañándonos. Claro. Además hay algo ahí de la voluntad, ¿no? Porque en estas cosas que hacemos nosotros y que haces vos cuando comercializás un producto que es lo primero que sufre cuando hay una crisis económica, etcétera, más allá de su importancia, no se pone en discusión eso, me parece, sino es un valor que hay que adquirir y cuando no hay dinero, entonces es como siempre una apuesta muy voluntaria, ¿no? Muy de la voluntad de seguir apostando por lo que uno cree y hace. Sí. ¿Y por qué? Entonces me decías por una cuestión de necesidad, del análisis surge la cuestión esta de ser librera, que te leí también, que vos haces como una especie de traducción hacia esto de guiar, ¿no? De ser una guía. Sí. A ver. Claro, porque creo yo que lo ideal es saberlo todo, pero eso no existe. Entonces, el camino que elijo es conocer o tratar de conocer al destinatario de ese libro. Está aquel que se acerca sabiendo lo que busca y otros que no. Entonces, guiarlos espacialmente, visualmente y también intelectualmente. Claro. En todos los sentidos, ¿no? Ser una especie de mediadora entre mi deseo, porque siempre uno quiere imponer el suyo, y el del lector. Tarea, digamos, muy difícil. Sí, es muy difícil, claro que sí. Y también asociado a esto que vos decías, que era como un refugio, la biblioteca de la escuela, y que después este lugar se convierte como en una trinchera, ¿no? Sí. Me parece una figura muy potente porque también hay que resistir con la cultura, con los libros y todo eso, ¿no? Totalmente, sí. Y los libros en particular, además de la extensión del conocimiento y todo eso, ¿qué representan para vos esos objetos que vos tenés y con los que vos trabajás todo el tiempo? Y para mí son un misterio a develar en todos los casos, ¿no? Cuando hablamos obviamente de literatura o de ensayos, ¿sí? De los otros libros, como de autoayuda, son como fórmulas que no entran en lo que yo considero lectura en serio. Está bien, pero bueno, yo creo que tenés muchos clientes que van en busca de esos libros. Sí, por supuesto, ¿no? Respeto absolutamente sus elecciones. ¿Y ahí tenés algo como para guiar o ahí como que te declarás prescindente? Tengo una ayuda. En general está la prensa de por medio. Claro. Entonces eso es un pie para el lector. Las críticas, de ese ¿no? tipo, la claro. Crítica que se hacen Sí. En que cada vez es menos crítica y es más marketing. Sí, ¿no? más marketing. Bueno, y en ese caso soy ciertamente una lectora de solapa, porque más de eso no. Claro. Es muy difícil que atraviese algunas páginas. Te voy a hacer una pregunta difícil. A ver. Porque por tu condición, ¿no? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Tenés uno y en todo caso por qué? Creo que es por temporadas, ¿no? No te quedás con uno. No me quedo con uno, pero qué difícil, sí, es muy difícil responder a esa pregunta. Quizás sería algún libro de poemas, alguno de
de poesía francesa, como Las flores del mal, de Baudelaire. Si fuese un libro de poesía sería ese, seguro. Que fue un libro provocador. Y eso creo que es la verdadera literatura o la verdadera poesía. Sí. Y si tuviese que elegir un libro en prosa o ficción, te diría a lo mejor Klaus y Lucas, que fue uno de los últimos que fue muy impactante para mí, o La bahía de Sinan Jones, que es un libro breve pero muy intenso también. Y ahora vos tenés más de décadas viendo entrar a la gente, ¿no? Y escuchando pedidos de distinto tipo. Sí. ¿Qué es el género popular o el género literario más popular entre ellos? ¿Qué es? ¿Qué te van y te piden más? Novelas. ¿Novelas? Sí, sí. ¿Sigue siendo en el uno caso y eso? de la ficción es la novela, más que el cuento. Mirá. Sí, sí. Novelas más que cuentos. Y eso sí. que hay una discusión hoy, como que el cuento estaría más acorde con los tiempos con los que vivimos, ¿no? Sí. Pero el cuento genera, salvo que sea un excelente cuentista o una excelente antología, como algo incompleto, que te deja con la sensación de incompletud, de más, digamos. De más, quiero más, y ahí desaparece y aparece otra historia. Entonces es como algo que genera más ansiedad en algunos casos, me parece. Puede ser. Y entonces, ya que hablamos de la popularidad, pasamos ahora a la cuestión del objeto, ¿no? ¿Qué es el libro que se está vendiendo más hoy? No te digo título, sino que el género sigue siendo incluso hoy la novela, entonces ¿es lo que más se vende? La novela, sí. Luego el ensayo. Ensayo histórico en general o ensayo filosófico. La filosofía ha ganado un gran territorio en estos últimos años. Creo que la pandemia tuvo algo que ver también, porque nos hizo replantear un montón de cuestiones, y particularmente la filosofía para niños. Claro. Vos decías que cuando entra un cliente, vos tratás de semblantearlo, tratás de escucharlo, a ver para ver cómo ejercés la guía, ¿no? Sí. Y ahí tenés algún mecanismo, digamos, más o menos tenés para dónde rumbear, está armado un esquemita para... No. ¿O vas armando todo el tiempo sobre el cliente? Todo el tiempo sobre el cliente, sí. Viendo su personalidad. Soy bastante intuitiva, creo que eso me ayuda un poco. Y bueno, y así las preguntas generalmente son si ha leído o si está mirando qué película le gustó, alguna que haya visto hace poco. Y ahí haces como asociaciones. Para ver así asociaciones. Pero eso también te hace mantener en alerta en los otros campos, digamos, ves mucha tele, mucha serie, mucho cine. No series, no. Por la misma razón que no leo tanto cuentos, por eso. Sí, películas sí. Y supongo que de estas cosas suceden mucho en una librería, por lo menos es lo que yo tengo como... pero también pudo haber sucedido afuera, digamos, de la librería, ¿no? ¿Cuál es el encuentro más memorable que tuviste con algún autor o alguna autora de los libros que vos vendés? Creo que memorable por lo breve y emocionante para mí fue con Eve Ward. Mirá. Ella estuvo por acá, ¿no? Estuvo, escribió sobre Corrientes. Sí, escribió Crónicas de Patagonia, México, es uno de esos libros que rescata crónicas de Corrientes, está muy bueno, lo recomiendo. Se presentó un mediodía en la librería cuando yo la tenía por Mendoza, ya había cerrado, estaba por cerrar la puerta de entrada, y la veo paradita en la puerta, y entonces le digo yo, ¡Eve Ward! Y ella, que era súper tímida, me dice, sí, se quedó estática y se fue.
bueno, muchas gracias, y se fue. Eso fue todo. Ese fue nuestro encuentro, pero fue muy cómico. Mira, pero ella estaba mirando libros, digamos, estaba mirando vidrieras. No había siquiera atravesado la puerta de, digamos, donde están los libros, solamente que se quedó en el hall. Sí, quedó totalmente sorprendida por mi reacción. Claro. ¿Sí? Y se fue. ¿Tenés alguna opinión en relación o te planteaste en algún momento si existe tal tensión entre los libros de papel y los libros electrónicos? Creo que es una falsa discusión porque está mal planteada. A ver. Porque no hay tal competencia, porque la relación entre lector y libro-papel es cuerpo a cuerpo. Claro. Lo otro es una mediación y queda claro que no es, digamos, tengo yo una hipótesis sobre la relación del libro con, o al menos es mi experiencia, ¿no? Que el resto o lo que queda en mi memoria luego de leer sobre una pantalla, llámese Kindle o como fuere o computadora, es un resto muy de corto plazo. Claro. En cambio, cuando uno lee un libro, te queda, a mí al menos, un registro de en qué parte del libro fue, en qué parte del cuerpo del libro, lo podés manejar, lo podés, como todo el mundo dice siempre, lo podés llevar a todos lados, no dependés nada más que de la luz natural en todo caso, pero luego no necesitas que haya corriente eléctrica. Es uno de esos objetos que está tan sintetizado que no necesita nada, por eso persiste, supongo yo, ¿no? Se dice que el futuro del libro, si es que hay algún peligro, mil veces dicho, nunca verificado. Mil veces pronunciado, nunca verificado, que está en los libros infantiles, en los libros álbum ilustrados y en los libros de arte, ¿no? Porque es muy difícil que un artefacto electrónico pueda reproducir con la fidelidad que puede reproducir una reproducción justamente en papel de una obra de arte, de una pintura o de una escultura, ya es otra cosa, que un libro en papel. Claro. ¿no? Sí, yo me quedo con eso porque también el libro lo que te permite, además de esa sencillez sintética, sintética en el sentido de que no hay nada para mejorarlo, está ahí. Claro. Es que lo podés manejar, tocar, oler, marcar, subrayar, escribir. Es amable con todo eso, ¿no? Exacto. Que hace que después vos incluso recuerdes el momento. Exacto. Ir a esas páginas. Sí. ¿Y cómo elegís los libros que vos exhibís? ¿Cómo es ese trabajo? Porque ese es un trabajo constante de ir renovando la librería, ¿no? Lo que se exhibe. ¿Cómo es eso? Y yo armo la vidriera en función de lo que a mí me gustaría leer o en función de lo que he leído y que me gustó mucho y así. Nadie más que yo arma la vidriera. No necesariamente ahí se mete lo que opina otro, por ejemplo, una nota de prensa, o sí por cuestiones comerciales. En algunos casos sí, pero no. Y en cuestiones ideológicas soy muy clara. Nunca exhibo nada que a mí, o sea, nunca promuevo algo con lo que yo no estoy de acuerdo. O sea que ahí vemos un espejo tuyo cuando hay un vemos sesgo, claro. Pero también te vemos a vos. Exacto, ahí. Sí. Y después tenemos esta otra cosa que vino sucediendo, sobre todo a mí me toca más de cerca ya en esta otra, la última locación de capítulo, que tiene un espacio donde se hacen actividades, que también expande la cuestión cultural, ¿no? Tal cual. Y ahí, ¿cómo se eligen, cómo haces esos eventos? ¿Cuál es el concepto de fomentar la participación de la comunidad lectora, o son por cuestiones culturales? ¿Por qué prestas tu espacio para que sucedan esas cosas? Se va dando, digamos. Yo no tengo realmente, como llevo adelante todas las cuestiones de la librería, tanto las libreras, específicamente hablando de la lectura, sino también la cuestión administrativa. No tengo mucho resto para la organización de eventos y menos en estos tiempos tan complicados, ¿no? Pero en general es porque se presenta o está cerca algún autor, como
me acuerdo Mariano Quirós. En algún tiempo hicimos algunas presentaciones en conjunto gracias a la mediación de Carlos Lescano, por ejemplo, o en algunos amigos que han querido presentar sus libros, como José Chaín, Luis Polo, mi sobrino Santiago Canevaro, que es sociólogo. Y bueno, así que todo aquel que tenga interés en presentar sus libros, solo... Y después está lo otro, porque la librería también tiene un café, que dicho sea de paso es un facilitador del intercambio, de la lectura. Es el complemento ideal. Pero ahí hay una idea también, ¿no? ¿De dónde sacaste el modelo del café y la librería? O sea, no lo recuerdo exactamente. Pero tiene, digamos, surgió, viste en algún lugar, viste que hay lugares que tienen más desarrollado ese... Sí. Pero no fueron las librerías porteñas en todo caso, sino quizás a lo mejor Shakespeare and Company, pero no tienen ellos café, pero tienen una pequeña terraza o terrace, como dicen los franceses, delante, que me inspiraba eso, ¿no? Entonces, creo que por ahí. Y además me parece que sirve también como para que incluso el que está solapeando, el que está viendo que tiene un espacio más reposado, ¿no? Claro, tiene la posibilidad de ver todo con calma antes de tomar la decisión. Y en eso que vos decís, porque en esta cantidad de tiempo pasó mucha agua debajo del puente, y vos hiciste algo así, me voy a permitir leer una especie de recorrido de lo que pasó en estos años. Pasó de todo, que te han dado momentos increíbles, difíciles, agitados, calmos, laboriosos, inolvidables. Todo eso pasa en un negocio como este, ¿no? Así es. Todo el tiempo. Porque aquel que decide siempre fue una complicación y a la vez un facilitador. El hecho de que en los lugares en los que estuve, excepto la primera librería, hay un hall de por medio. Era atravesar esa dificultad de dar el primer paso y un segundo paso. Es decir, aquel que está realmente decidido atraviesa la puerta cancel y entra. A partir de ese momento creo que puede pasar de todo. ¿Y qué es lo que te pregunté con un autor, ¿no? ¿Y qué es lo que te recordás con algún cliente común que haya pasado algo algo interesante, algo así? Fue una vez cuando tenía la librería por Mayo frente al Colegio San José. Se acerca un muchacho, un adolescente, y me pide rápido, por favor, un libro de poesías. Y entonces le digo, sí, cómo no, le acerqué el primero que se me ocurrió, Neruda, por supuesto, como una especie de vieja fórmula, ¿no? Infalible. Ajá. Entonces le digo, bueno, 20 poemas de amor. ¿Puedo leerlo un momento? Sí, cómo no. Bueno, ¿por qué tanto apuro? Le pregunto. Me dice, no, ¿me permite sentarme? Sí, cómo no. Bueno, es que estoy esperando a una chica que sale del colegio y la quiero sorprender. Entonces, pues, claro, le digo, con esto la tenés, no falla. La tenés seguro. ¿Y sabés qué pasó después? No sé cómo siguió la historia. La lectura como un amplificador de la cultura, eso hablamos, pero también escribís cosas, ¿no? Me estoy enterando también que en una primera instancia está la poesía, sí, porque por ahí es que lo que yo veo que escribís está en prosa, digamos. ¿Y escribís algo? No en estos últimos tiempos. Lo hacía, pero soy mejor lectora que escritora. Sí, está bien, pero nunca se te pasó por la cabeza publicar algo, escribir y publicar. Es que antes de poner la librería escribía, no asiduamente, pero escribía. Me gusta escribir, me gusta, sí, pero no lo sistematicé, no soy sistemática, digamos. Entonces no creo que tenga un futuro. Aparte hay tantos que escriben tanto mejor que yo que es preferible
Sí, pero me imagino también que hay experiencias que son intransferibles y por más que haya Borges, digamos, también tendrá valor para alguien lo que uno hace, digamos, ¿no? Hay un libro, para los libreros es muy divertido, se llama Diario de un librero, de Louise May, que recoge las anécdotas y, bueno, imposible no reconocerse en miles de esos relatos. Por supuesto. Decías que la literatura es provocación o no es, ¿no? ¿Qué es eso, digamos? Explícame un poco qué es para vos que la literatura te provoque qué. Primero, la inquietud, la incertidumbre, la desazón, cualquier reacción que te saque del estado de confort, ¿no? Eso es aquello que te parece políticamente incorrecto o aquello que no está de acuerdo con tus cánones, aquello que vos decís con lo que no te identificás plenamente, eso, ¿no? Porque si es una frase, un párrafo, un ensayo o lo que fuera, que dice, exacto, esto lo podría haber dicho yo, entonces no, digamos, no. No es el sesgo confirmatorio, digamos. Claro, no es el sesgo. En ese caso, por ese camino van los libros de autoayuda. Claro. ¿No? Que confirman la hipótesis de uno sobre algo, sobre, qué sé yo. Porque te aseguran un estado de cosas que seguirá siendo de la misma forma. En cambio, la literatura no, te lleva un poco más allá, tanto en las historias como en los personajes, como en las situaciones o en los planteos filosóficos que muchos libros tienen. Por ejemplo, Klaus y Lucas es un libro claramente provocador, ¿no? Porque uno no puede amar a esos personajes y sin embargo hay algo que te impulsa a seguir leyendo para ver qué pasa ahí dentro. Y entonces, para hacer una síntesis, esa expansión, ¿es mejor para vos cuando te informa, cuando te nutre o cuando te hace pensar? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, claramente. Además, hay una clave que creo que tiene que estar, bueno, hablábamos de la traducción, ¿no? A veces la traducción es incómoda. Hay algunas editoriales que son incómodas en la traducción, como Anagrama, que tiene traductores en general de origen español. Claro. Y no son absolutamente cómodas para los argentinos. En cambio, para nuestra forma de hablar. Y otras como Godot, que es una editorial que tiene traductores argentinos, que sí, que te dejan un poco ir más sueltos por la narración. Entonces, por ahí. Susana, muchas felicidades por estos 25 años con tu librería. Esperemos que sea por mucho tiempo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com del Diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.